Habíamos terminado el episodio precedente con el examen de los juicios contra animales no humanos que tienen un periodo aproximadamente en una parte de Europa. Yo no he estudiado el problema, me atengo a los estudios del historiador Michel Pastoureau, pero hay otros, pueden ustedes consultar bibliografía, y son juicios que abundan relativamente en una parte de Europa, no en toda Europa ni mucho menos, y si los ha habido en otras partes del mundo en otros momentos, es algo que yo no he estudiado, desconozco. Naturalmente, desde el punto de vista historiográfico, de antropología histórica, plantea el problema de por qué surgió esa tendencia, y entre 1250 y 1650 aproximadamente abundaron esos juicios. Y examinaba yo las objeciones que ya muy temprano, dentro de ese periodo de 4 siglos, ya en el primer medio siglo, ya formuló Santo Tomás de Aquino, pero pese a la autoridad doctrinal que enseguida conquistó Santo Tomás, no fue unánimemente seguido en todo, y ni mucho menos. La prueba es que en lo que dijo a este respecto no se le hizo caso. Y un argumento que no es el suyo, sino el de otros filósofos, teólogos y juristas, que, formulado en el siglo siguiente, en el siglo XIV, va a hacer un poco más mella para quebrantar un poco o por lo menos poner un dique a la extensión de esa moda de los juicios contra animales, será la objeción de que los no humanos carecen de la facultad de distinguir el bien del mal, de conocer el bien y el mal. Y por consiguiente, no tienen esa opción entre el bien y el mal, sino que se dejan arrastrar por la naturaleza, por su propia naturaleza. Y por consiguiente, sus acciones no son ni reprochables ni loables, solo las del hombre, porque tiene aptitud de conocer el bien y el mal, y por consiguiente escoger entre el bien y el mal. Claro, esta es una tesis ligada estrechamente a la defensa del libre albedrío, pero es distinta. Es decir, esta objeción que estoy formulando, puede abrazarla un determinista que considere que el hombre tiene aptitud para distinguir el bien del mal, pero eso no obsta a que, dadas las circunstancias, la configuración psíquica de la personalidad de cada individuo humano, dados los determinantes internos y externos, no haya libre albedrío. Hay opción determinada, necesitada por la personalidad del individuo. Pero esa opción se hace con conocimiento del bien y del mal, y por tanto escogiendo el bien o escogiendo el mal, aunque esa elección esté determinada. En el ámbito teológico, asimismo, todo el cristianismo, por lo menos occidental, en menor medida el oriental, está inspirado por San Agustín y por tanto cree en la predestinación, católicos y protestantes. Lo que pasa es que al mismo tiempo unos y otros tratan de encontrar algún resquicio pese a la predestinación para el libre albedrío. Sobre esto hablaré en el próximo episodio, con éxito o sin él. Si me piden mi opinión, sin él. Sencillamente buscan subterfugios
escapatorias, artilugios para conciliar lo inconciliable. En definitiva, que el libre albedrío va a quedarse en palabras, en agua de borrajas. Así todo, estos filósofos y teólogos, que en definitiva incurren sin querer en un determinismo, lo que pasa es que no es el determinismo naturalista de Spinoza, necesitarismo naturalista, sino que es un determinismo teológico, sobrenatural. Pero, no obstante, admiten que el hombre escoge el bien o el mal determinado a ello, pero con conocimiento del bien y del mal. Que esta es la gran diferencia desde el punto de vista moral y de la valoración de la acción, la gran diferencia entre el hombre y los demás animales. Aún así, este argumento, que tuvo muchísimo peso y que fue recibido con enorme atención y no solo atención, sino con enorme fuerza atractiva, no impidió que se siguieran practicando los juicios penales contra animales no humanos hasta entrado el siglo XVII, y que posiblemente la influencia ideológica doctrinal más importante que va a detener esa oleada no va a ser esta consideración, sino otra más fuerte, que será, como ya dije, el cartesianismo, con su concepción del animal no humano como mera máquina, carente de alma, incluso de alma vegetativa, como la que Aristóteles y la escuela, sensitiva, me disculpo, como la que Aristóteles y la escolástica atribuían a todos los animales. Un alma sensitiva que incluía facultades muy próximas a las del ser humano, porque Aristóteles lo que hace, se da cuenta de lo que llamamos habitualmente inteligencia animal, de la memoria, de la actuación del animal con un apetito que no es el mero apetito inmediato. Aristóteles era un gran estudioso, un polígrafo, un pensador multidisciplinar. No es de los filósofos de mi santoral, pero he de reconocer sus enormes cualidades, su amplísimo conocimiento, su erudición, su capacidad de sistematización. Bueno, todo eso es obvio. Su inventiva conceptual. Bueno, pues Aristóteles lo que hace es una buena parte de lo que normalmente subsumimos en la capacidad intelectiva o racional, lo coloca más abajo en la aptitud sensitiva y, por tanto, pasa a quedar atribuido al alma sensitiva. Por ejemplo, hablaba del apetito. Aristóteles sabe que los animales no humanos son capaces de planear, no sólo de actuar por un impulso instantáneo que los lleva a reaccionar inmediatamente al estímulo, sino grabar en su memoria lo sucedido, con arreglo a ello, planear una respuesta y llevarla a cabo mañana o dentro de una semana o cuando sea. Todo eso era perfectamente sabido, y él atribuye esas aptitudes a la facultad general del alma sensitiva, un apetito diferenciado de la voluntad propiamente dicha, en que ésta sería racional, mientras que ese apetito diferido no sería, propiamente hablando, racional. Pero bueno, la tradición aristotélico-escolástica tiene una concepción del animal no humano muchísimo más elevada que la de Descartes, que rebaja el animal. Descartes no admite más que el alma espiritual como la de un espíritu puro. El hombre para él es un espíritu puro, un ser puramente espiritual, que ciertamente
tiene como una propiedad una materia, que es el cuerpo, la domina, se sirve de ella como instrumento, pero el hombre no es cuerpo, no es un compuesto anímico corpóreo, sino que es pura alma. Y esa, claro, la comunidad hombre-animal que ha sostenido inconsecuente, inconstantemente la Edad Media, que incluso en algunos casos, por ejemplo, los juicios solo son posibles si se considera al animal doméstico no humano como un miembro de la comunidad, miembro subordinado, miembro inferior, pero miembro de la comunidad de algún modo. Esto desaparece completamente con Descartes. Ya antes, de hecho, era un punto de vista que se enfrentaba a fortísimas resistencias y que distaba de atraer unanimidad, pero con todo existía en sectores de opinión, más amplios o menos amplios. Desaparece eso con Descartes y con ello, por supuesto, pues desaparece la atribuibilidad al animal no humano de cualquier tipo de reprochabilidad. Bueno, examinemos el argumento de que el animal no humano es incapaz de distinguir el bien del mal. ¿Cómo lo sabemos? ¿En virtud de qué? Bueno, hay un argumento para los creyentes teológico, y es que Adán y Eva en el paraíso no conocían el bien y el mal, y les estaba prohibido enterarse de la existencia del bien y del mal y de la diferencia, la oposición entre ellos. Jehová, al crear a Adán y a partir de Adán a Eva, los había destinado a una vida de inocencia, retozona, ociosa, inactiva, irresponsable, de una felicidad boba, la felicidad del bobo, del simplón, diríamos nosotros, del inocente e ignorante que pasa el tiempo alegremente, despreocupado y sin plantearse alternativas morales de ningún tipo. Y infringieron esa prohibición, la transgredieron, comieron la fruta del árbol prohibido y se enteraron de la diferencia entre el bien y el mal. Por eso enseguida sintieron vergüenza de su desnudez, porque comprendieron que la desnudez es un mal. Y al haber en castigo a haberse enterado de esa diferencia, fueron expulsados del paraíso y castigados a una vida dura de ganarse el pan con el sudor de la frente y de parir con dolor, a la mortalidad, bueno, esas consecuencias del pecado original. Y claro, ¿cómo han conocido los hombres esa diferencia? Pues la conocieron Adán y Eva al comer esa fruta, y la hemos conocido sus descendientes porque presuntamente se nos ha transmitido en los genes. Es decir, que a partir de ahí debió de haber una mutación genética que produjo también el creador, aunque de eso no se habla en el Génesis, y de manera innata, a través de la genética, la conocemos todos. Ahora, los animales no humanos no tienen esos antepasados y, por tanto, no han adquirido ese conocimiento del bien y del mal. Ahora, yo me pregunto, los animales no humanos, todos temen, tienen temor.
una mosca que está siendo cazada, o una araña, o una cucaracha, tratan de huir y cuando se ven más acorralados, empiezan a manifestar una actitud de desesperación, de perturbación. Esto es manifiesto, ¿eh? Cualquier estudioso del comportamiento de arácnidos, insectos, lo ha podido ver. Y lo mismo en crustáceos, bueno, ya no digamos en nuestros próximos parientes, los demás mamíferos, las manifestaciones del temor son muy claras, del dolor, y por tanto está claro que todos ellos tienen una percepción de qué es bueno y qué es malo, qué es bueno y qué es malo para ellos, evidentemente. Pero las madres, por supuesto en los vivíparos, pero también en los ovíparos, la incubación, si incuban, que normalmente hacen las hembras, pero en algunas especies de aves son los machos. Esa incubación se hace porque se tiene una percepción de lo bueno y lo malo, no solo para sí mismo, para uno, sino para el grupo y particularmente para la descendencia. En las especies sociales, evidentemente, la percepción de lo bueno y lo malo no es solo para el individuo, sino para la sociedad. Yo iría más lejos. Las plantas no les voy a atribuir percepción, conocimiento, pero una especie como soy leibniziano, pues evidentemente me atribuirles, una percepción infinitesimal, le petite perception, de que hablaba Leibniz, mi maestro Leibniz. Bueno, algo análogo a una percepción, a una captación cognoscitiva inconsciente, tienen las plantas y seguramente todos los seres vivos, porque la planta que extiende sus raíces hacia el árbol, que extiende sus raíces hacia donde hay agua o humedad profundamente, actúa con una finalidad. No extiende las raíces al buen tuntún, lo mismo para acá que para allá, sino que tiende a orientarse con una finalidad en virtud de lo que es bueno y lo que es malo para el propio árbol. La sequedad es mala y la humedad es buena. O lo mismo el fototropismo, la orientación hacia las fuentes de luz, hacia el sol. Un caso extremo es el del girasol, evidentemente, pero habrán podido ver que para la producción de la clorofila, todas las plantas tienden a orientarse a las fuentes de luz, incluso dentro de las viviendas. Los que hayan tenido plantas de interior, habrán podido comprobar cómo se tiende a orientar sus hojas hacia la fuente de luz. Yo me acuerdo cuando enseñaba en la Universidad de León, tenía un ficus, tenía que darle la vuelta porque tendía siempre a ir hacia la ventana. Bueno, pues es difícil explicar tales comportamientos sin una captación del bien o el mal para sí. Ahora se puede decir, bueno, el bien o el mal para sí, pero no el bien o el mal en sí. Pero bueno, ¿qué es el bien o el mal en sí? Bueno, podemos considerar que existe el bien o nosotros como seres humanos, lo que es bueno, malo para el ser humano. Incluso los ecologistas hablarán de el bien o el mal, lo que es bueno o malo para el planeta. Ahora está muy de moda hablar de el bien o el mal del planeta. Bueno, pero
el bien o el mal del planeta, suponiendo que eso tenga sentido, lo dejo de lado, puede entenderse de dos modos. El bien o el mal del planeta, que es nuestro habitáculo, y por tanto indirectamente por interés propio de la especie humana, el bien o el mal del planeta como aquella comunidad biótica de la que formamos parte, o geobiótica quizá, y que sería a la cual nos deberíamos, por gratitud, por lo que sea, pero un bien o un mal que no es ni bien o el mal del ser humano, ni del planeta, sino a secas, bueno, pues es una noción mm, sin duda defendible, articulable, pero problemática. Porque cuando después trate de implementarse, difícilmente va a ser en términos que no se reduzcan a aquellos que estoy considerando. Cuando Kant, digamos, el más formalista y abstracto de los filósofos morales, en su escrito de 1795, si no recuerdo mal, pero digo menos a una metafísica de las costumbres, formule una de las formulaciones de su imperativo categórico, obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda servir de ley universal en el cosmos, en un universo sin seres humanos y quizás sin seres vivos. No, eso probablemente en ese cosmos no tendría pertinencia ni razón de ser ninguna ley universal, ninguna ley que regule la acción, porque regular la acción, la práctica, solo puede, o la praxis, solo puede hacerse en un cosmos donde haya vida y donde haya agentes que puedan actuar. Bueno, de manera que lo que sin duda se quiere decir cuando se dice que los animales no humanos son incapaces de entender la diferencia entre el bien y el mal, se quiere tomar bonum y malum, que son los términos en que estos pensadores se expresan, porque todo lo que escriben está en latín, a diferencia de los juicios, porque los objetores son teólogos, filósofos, juristas que escriben en latín, y en cambio los juicios a los que me he referido, generalmente llevados a cabo en aldeas, en poblaciones rurales, no conozco ninguno, por ejemplo, en París o en Milán o en Roma o en Estrasburgo, sino en localidades más vinculadas al agro, a la actividad agrícola y pecuaria. Bueno, pues esos juicios obviamente no se realizan en latín. Seguramente ninguno de los partícipes conoce el latín. Bueno, puede que alguno lo conozca, pero se dirigen a un público que no lo entendería y, por tanto, se realizan en la lengua vulgar. Y ahí hay una diferencia significativa. Bueno, pues cuando los objetores doctrinales o doctrinarios hablan del bonum y el malum, ¿qué entienden? Lo bueno y lo malo, lo que en nuestro idioma, el español, diríamos lo bueno y lo malo, o bien el bien y el mal. Fíjense que en inglés, por ejemplo, hay un distingo entre bad y evil. El mal moral, el mal, se dice en inglés evil. En cambio, lo malo es the bad. Y este autor, al cual ya me he referido más de una vez y sobre el cual volveré, que es el psicólogo, el eminente psicólogo, cuya lectura yo les recomiendo, Roy Baumeister, tiene dos libros, alguno de ellos es en coautoría, The Power of Bad y The Power of Evil. Evidentemente él vincula
el evil, el mal moral, al mal físico, digamos, al mal material, al mal vital, a lo malo. Él los vincula, pero los distingue de todos modos. Yo creo que además él nos da la clave de por qué el mal, no lo malo, no solo lo malo, sino el mal está tan presente en la vida, el pensamiento y la acción de la humanidad. Ese es tema para un episodio futuro, ahora lo digo solo de pasada. Lo que pasa es que yo me pregunto si basta, ¿en qué consiste? ¿En qué mismo consiste, como se diría en el Ecuador? ¿En qué mismo consiste el distingo entre el bien y lo bueno? De aquí traigo a colación un argumento de Moore contra el gran filósofo moral de finales del siglo XIX y comienzos del XX, George Moore, que en su crítica al utilitarismo dice, el utilitarismo postula que en sus diversas variantes, que es buena aquella conducta que conduzca, que desemboque en la máxima felicidad del máximo número. O bien el utilitarismo de reglas nos diría que es buena aquella conducta que se ajuste a máximas cuyo cumplimiento generalizado, a máximas que se integran en un sistema de máximas cuyo cumplimiento generalizado desembocaría en la máxima felicidad del máximo número, o algo así. Vamos, hay variantes, evidentemente, y a veces los clásicos del utilitarismo, como Bentham, John Stuart Mill, el propio Sidgwick, no está del todo claro si su utilitarismo es de actos o de reglas, pero en todo caso, lo que objeta Moore es lo siguiente. Supongamos que alguien se plantea una duda de cómo actuar, por ejemplo, un médico, se encuentra un cirujano, se encuentra ante un afectado de apendicitis y puede operarlo o cruzarse de brazos. Digo un cirujano porque naturalmente otros que no tenemos conocimiento médico-quirúrgico no podríamos operar de ninguna manera. Sería inútil y contraproducente. No lo sabemos. Él sí tiene la pericia, tiene posiblemente la obligación profesional, pero supongamos que se encuentra en una circunstancia ajena a la obligación profesional, pero puede aportar esa... Me dirán, tiene que llevar bisturí, anestesia, bueno, supongamos que lo tiene, y puede inhibirse o puede realizar la intervención. Moralmente, ¿qué es lo bueno? Y el utilitarista diría, lo bueno es intervenir y salvar al enfermo, al afectado, porque actuando así se contribuye un poquito a la máxima felicidad del máximo número. O bien un utilitarista de reglas diría, actuando con arreglo a la máxima de salvar vidas, si todos los que pudieran hacerlo lo hicieran, esa es una máxima y forma parte de un sistema de reglas, tal que, sin duda, si todos obraran así, resultaría un mundo mejor, una máxima felicidad del máximo número. Bien, el Moore objeta. Bien, ¿y qué? Sí, eso es, se obtiene la máxima felicidad del máximo número. ¿Y qué? ¿Es eso bueno? Y, claro, es decir, no basta saber el motivo adecuado para la acción, para optar por la acción
el comportamiento activo y no el comportamiento omisivo, inhibitorio, es que, además de que produzca ese resultado, o que esperamos que produzca ese resultado, obrar causando o contribuyendo a causar ese resultado, eso es bueno, eso es conforme al bien, lo cual el utilitarista no lo ha demostrado. Hace falta algo más. Ahora yo le podría replicar a Moore exactamente igual. Moore lo que dice es que vamos a saber que eso es bueno no por el argumento utilitarista, sino por la intuición. Tenemos una intuición moral que nos dice que ese es el comportamiento correcto. Y como tenemos esa intuición, la tendríamos independientemente del rodeo utilitarista. Si por la intuición moral sé que salvar vidas contribuye a la máxima felicidad del máximo número, por intuición moral puedo saber directamente, sin ese rodeo, sin ese razonamiento, que salvar a este paciente que tengo delante es bueno. Y por tanto, el rodeo argumentativo, utilitario o cualquier otro es irrelevante e innecesario. Bueno, yo voy a concederle a Moore que yo no la tengo. O sea, como yo no tengo intuición, pues evidentemente es como al ciego al que le hablan de colores. Un ciego puede conocer los colores, porque puede haber aprendido que unas cosas son de un color, otras de otro, y que se distribuyen y saber qué cosas son de tal color. Pero evidentemente el conocimiento que tiene del color es como el que los seres humanos tenemos de la antimateria o de la energía oscura o del Big Bang o de la expansión del cosmos. O hay tantos otros elementos y fenómenos de que nos habla la física. No es un conocimiento con contenido empírico, con contenido sensorial. Bueno, pues como seguramente no es un conocimiento con contenido sensorial el que tenemos, qué sé yo, de la justicia. Dirán ustedes, yo veo que eso es injusto. Hombre, la mera visión, como lo decía el inolvidable, recordadísimo Quine, con su teoría de los enunciados observacionales, es soltero, no es un enunciado observacional. Si vemos a alguien, por otros datos, podemos saber que es soltero. Por ejemplo, antiguamente, por no llevar el anillo, la alianza en el dedo anular, según las costumbres de la mano derecha o de la mano izquierda. Bueno, eso yo creo que hoy ha entrado un poco en desuso, pero incluso eso no hace que fuera un enunciado observacional. Teníamos que saber que en esa sociedad esa señal va vinculada a un estado social, un estado civil, perdón. O bien, en algunas sociedades, por ejemplo, las mujeres, el tipo de maquillaje o los labios pintados, bueno, eso variaba según fuera soltera o casada, pero ser soltero, ser casado no es un enunciado observacional. Hace falta tener un conocimiento de costumbres previamente aprendido, extra observacional. Bueno, pues esto, esto me lleva a que hablar, como Moore, tantísimos otros, de la captabilidad intuitiva de lo bueno en cuanto bueno, es decir, en cuanto realización del bien, y de lo malo en cuanto malo, es decir, en cuanto realización del mal, no solo que es malo, sino que es malo en sentido utilitario, vital, sino en ese sentido moralmente pertinente, de que sería una realización del mal. Bueno, pues voy a admitir que existe tal
tal captación intuitiva. Yo puedo objetar, ¿y qué? Si no basta saber, si al cirujano no le basta saber para que su acción sea moral, sea loable, merezca gratitud, que así salva vidas, la vida concretamente de el semejante que tiene delante, que está sufriendo y que va a morir si no es operado. Si no le basta eso, sin darle más vueltas, si necesita captar intuitivamente la bondad de la actuación, pues yo puedo decir, supongamos que soy cirujano, estoy en esa circunstancia y capto intuitivamente la bondad de hacer, de intervenir, y la maldad de omitir la intervención. ¿Y qué? Porque voy a actuar de conformidad con el bien y no con el mal. ¿Qué gano con ello? ¿Qué me importa que sea bueno o malo? Entonces, este es el gran problema en el cual se resume la aportación de la filósofa moral británica, inglesa concretamente, Philippa Foot, que murió en el año 10 a los 90 años de edad, y que en la universidad inglesa, no recuerdo si era Oxford o Cambridge, creo que era Cambridge, en los años de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, fue un grupo de féminas que rehabilitaron la filosofía moral, porque como el paradigma filosófico prevalente en Inglaterra y en el mundo anglosajón ha sido, todavía en parte, sigue siendo, pero menos, el analítico, el de la filosofía analítica, heredera en gran parte del empirismo lógico, del neopositivismo. En ese ámbito, la filosofía moral tenía escasa cabida, porque prevalecía, tenía mayor predicamento, un enfoque subjetivista, emocionalista, expresivista de la moral, porque anticognitivista, antirrealista, en la realidad no había propiedades morales, no existía lo bueno y lo malo, sino que lo bueno y lo malo eran sencillamente actitudes humanas de aprobación o desaprobación. Y en esa, estoy dando una caracterización muy genérica bajo cual se subsumen una pluralidad de teorías antirrealistas, anticognitivistas. Pero claro, dentro del antirrealismo moral, anticognitivismo moral, te resumo así, diciendo, no hay bien, algo que ya anticipó Spinoza, cuando dijo, los hombres no quieren algo porque lo juzguen bueno, ni huyen de algo porque lo juzguen malo, sino que lo llaman bueno porque lo quieren y lo llaman malo porque no lo quieren, porque quieren lo contrario. Bueno, pues dentro de ese tipo de enfoque, elaborar una disciplina de ética, de filosofía moral, es problemático, porque si es tan subjetivo, tan al albur de lo que uno quiere o deja de querer, bueno, pues qué investigación es posible. Y como reacción a ese enfoque surgió un grupo femenino por las circunstancias de la guerra, de la movilización de los varones en la guerra, pues quedaron una serie de plazas libres en la universidad que fueron ocupadas por féminas. Es un periodo de importante incorporación femenina a los ámbitos de la cultura, el saber, la academia, de gran promoción femenina en muchos terrenos. Y pues podemos recordar a Iris Murdoch, Elizabeth Anscombe, la propia Philippa
Foot y otras más que bueno, no hace falta recordar. Y Philippa Foot que elaboró la ética de la virtud, que tuvo muchísima influencia, hoy quizá sigue teniéndola, yo creo, pero vamos, no estoy seguro porque la ética no es una disciplina en la que yo haya trabajado, por razones que ya eventualmente expondré. Podría parecer un poco extraño que yo, siendo un filósofo del derecho, me haya desentendido de la ética, pero es que justamente mi punto de vista que adelanto, que he expuesto en otras series de vídeos en este canal, es que el orden normativo y axiológico del que se ocupan el jurista y el filósofo del derecho, que es el del bien común, no es el mismo que el orden axiológico y normativo del cual se ocupa el moralista, que es el bien en general y sobre todo el bien privado, el bien de la conducta privada, que hay un orden axiológico, normativo, específico del bien común, que quizá también entra, porque es difícil que haya bien si en ese bien no se abarca de algún modo o se integra el bien común, pero desde un punto de vista del bien general es una cosa y desde el punto de vista del bien común es otra. Y además yo, como ya lo diré, desde el punto de vista de los valores o del valor del bien a secas, soy agnóstico. Soy agnóstico, es decir, diría más bien para no, para evitar confusión, diría, soy filosóficamente agnóstico. No humanamente, no vitalmente, pero no he llegado nunca a una comprensión filosófica que me permita tener un argumento, una evidencia de la existencia del bien y el mal morales, de la cognoscibilidad del bien y el mal morales y, por tanto, de poseer argumentos filosóficos para persuadir, para convencer, mejor dicho, para convencer a nadie de que actúe de conformidad con el bien, con una argumentación filosófica. Tener la argumentación normal que puede tener alguno, eso es otra cosa. Bueno, pues Philippa Foot dedica una amplia parte de su trabajo, de su investigación, en realidad es el hilo conductor, al menos en su primer periodo, al problema why to be moral. ¿Por qué ser moral? ¿Por qué ser moral y no inmoral? Y lo que dice es que es irracional ser inmoral. Bien, yo puedo repetir la misma pregunta. ¿Es irracional ser moral? Bueno, dudo que ella haya conseguido convencernos de eso o ofrecer una demostración de que es irracional ser moral. Pero suponiendo que lo haya logrado y que haya demostrado que es irracional ser moral, pues como el matemático demuestra que la raíz cuadrada de 2 no puede expresarse en ninguna fracción de 2 números enteros, que es un número irracional, bueno, pues suponiendo que lo haya logrado y que esté ahí la demostración, yo perfectamente puedo seguir objetando. ¿Es irracional? Bueno, sea. ¿Por qué he de obrar racionalmente? ¿Qué gano con obrar racionalmente? ¿O a mí qué me importa que sea racional o irracional? Puede objetarme seguramente diciendo, hombre, tiene usted obligación, todos tenemos obligación de actuar racionalmente. ¿Cómo sería el mundo? ¿Qué mundo tan horrible tendríamos? ¿Qué sociedad tan caótica,
tan invivible sería aquella en la cual no deliberadamente, decidiéramos no obrar racionalmente. Pues todo eso será así. Pero ¿por qué yo he de tener en cuenta todo eso como guía para mi propia acción? ¿Por qué me está prohibido? ¿Quién me prohíbe regirme por otro criterio totalmente distinto, que no tenga nada que ver con si es racional o irracional, moral o inmoral? Entonces, seguramente diría, bueno, es que es irracional pensar como usted lo está pensando. Es irracional incumplir la norma moral de actuar racionalmente. Esa norma de actuar racionalmente nos lleva a actuar con moralidad. Se dan ustedes perfectamente cuenta de que estamos en un círculo vicioso. Es decir, se justifica que hay que obrar moralmente porque sería irracional no hacerlo. Y se justifica que hay que actuar racionalmente porque sería inmoral no hacerlo. O sea, la preceptividad de actuar con arreglo a la moralidad se nos impone con el argumento de que lo contrario sería irracional. Y la preceptividad de conducirnos racionalmente se argumenta diciendo que lo contrario sería inmoral. De manera que la cadena infinita que se desencadena, la serie infinita que se desencadena, la regresión infinita que se produce justamente en cuanto queremos distinguir entre el bien y lo bueno. Entre el bien y lo bueno, es decir, lo bueno. En realidad, el bien puede entenderse varias cosas, puede entenderse ese algo enigmático, misterioso, que aquellos que están dotados de intuición captarían, viendo la situación, captarían intuitivamente cuál es la conducta buena y cuál es la mala. Y eso sería, ese algo sería el bien. Para aquellos otros moralistas que tienen un criterio no intuitivo del bien y el mal, la cualidad del bien y del mal estriban en la subsumibilidad de la acción bajo una regla que puede ser la kantiana o la utilitarista. En el fondo, la de Kant, que tanto se habla de la dualidad entre moralidad intrínseca kantiana y la moralidad utilitarista o consecuencialista, la de Kant también es consecuencialista. Por lo menos bajo esta formulación, quizá menos bajo la otra formulación del imperativo categórico, aquella tan oscura para mí, trata siempre la humanidad en ti mismo y en los demás como fin y no exclusivamente como un mero medio, que es tratar la humanidad. Bueno, eso me llevaría a un análisis hermenéutico que no viene al caso, del cual prescindo aquí. Lo que quiero decir con todo esto es que, acercándome más a la teoría del valor de Max Scheler y de Nikolai Hartmann, y es que sí es pertinente y como hombre que vive no puedo dejar de reconocer que la vida es pertinente, tenga yo o no, haya logrado yo o no un esclarecimiento filosófico del bien y del mal moral. Yo, evidentemente, tengo que regirme en mi vida, como todos, por unas reglas de conducta. Y hay cosas que yo no puedo hacer, me resisto, al margen ya de analizar si obrar así conduciría a la máxima felicidad o cualquier otra cosa. No, yo eso no lo hago. Y otras cosas que sí. Es decir, veo a alguien que pasa hambre y doy de comer al hambriento
y de beber al sediento. No porque sepa que eso es lo mejor o que actuando así la máxima de mi voluntad serviría de ley universal, ni porque piense que obrando así trato la humanidad en mí y en ese pobre hambriento que tengo ahí como, como fin, y nada por el estilo. Yo les diría a Scheller y a Handel, ni siquiera porque sé que eso es un valor, que la caridad, la compasión, la fraternidad, la solidaridad, si queremos, son valores. No, sencillamente por piedad, por compasión, por el sentimiento de, 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 dicen algunos de empatía. Bueno, yo no creo en la empatía, yo diría la compasión. Y no empatía porque yo veo pasar hambre y no por ello paso hambre. No siento en mi propia carne el sufrimiento que veo en el otro, sí, pero sí me apiado, sí sufro, sí siento compunción, pero, pero no es la misma, no es el mismo dolor. Veo a alguien que está sufriendo, que está retorciendo mi dolor y siento, experimento un sufrimiento muy grande, pero no es el mismo sufrimiento. Bueno, si no basta eso para obrar, como razón suficiente para obrar, todo lo demás que añadamos tampoco será suficiente. Nos desembocará en una regresión infinita. Pero si basta, es que basta lo bueno. Naturalmente, salvar la vida de mi semejante, pudiendo, operándolo si soy un cirujano y tengo a mano los instrumentos y tengo enfrente a alguien que va a morir si yo me inhibo de la intervención quirúrgica, o dar de comer al hambriento que tengo al lado, o salvar al célebre, uno de tantos. Los filósofos analíticos somos muy dados a ejemplos muy repetitivos. Y el más socorrido es el célebre del niño que se está ahogando en el estanque y yo puedo salvarlo sin ningún sacrificio, pérdida ni riesgo por mi parte, extendiendo el brazo y agarrándolo. Bueno, ¿debo hacerlo sí o no? ¿Es bueno hacerlo sí o no? Creo que ninguno de nosotros en su sano juicio, salvo un perverso total, que los hay, diría que no. Los hay, ahí está la prueba, pero vamos, diría que hay que salvarlo, evidentemente que es bueno salvarlo, pero si basta determinarse por lo bueno sin tener una noción del bien, entonces ese argumento contra los juicios de animales no humanos, de que no tienen conocimiento, distinción entre el bien y el mal, pues no es pertinente. Por otro lado, vamos a dar un paso más, y es preguntarnos si el conocimiento de que una actuación, una conducta, se ajusta o se ajustaría al bien, es motivo racional suficiente para realizarla. Y si el conocimiento de que una conducta activa u omisiva sería una plasmación, una concreción del mal, si ese conocimiento es un motivo racionalmente suficiente para evitarlo. Y claro, como no, tenemos la regla de sindéresis de Santo Tomás de Aquino en la prima secundae, la primera parte, la primera subparte de la segunda parte de la Suma Teológica, que formula como principio esencial de la ley natural: bonum est faciendum et malum uitandum. Ha de hacerse el bien
y evitarse el mal. En una traducción, pero en otra ha de hacerse lo bueno y evitarse lo malo. Bueno, pues claro, si este principio merece un debate, un examen hermenéutico y argumentativo más detallado, que espero retomar en el próximo episodio, porque lamentablemente ahora mi tiempo se agota y voy a terminar. Voy a terminar, por tanto, con esa pregunta de si ese principio es satisfactorio o no y si nos sirve de guía y por qué. Ahora, antes de entrar en él, de manera preliminar, voy a decir esta consideración en la línea de toda la argumentación precedente de este episodio. Bueno, aceptémosle a Santo Tomás bonum est faciendum. Dejo de lado lo de manum vitandum. Bonum est faciendum. Es decir, es obligatorio hacer el bien o lo bueno. Bien, me encuentro ante una conducta, ante un dilema, una duda entre dos comportamientos posibles, activos u omisivos, uno bueno y otro malo, o uno bueno y otro no bueno. Y sé, gracias a Santo Tomás, que el bonum es no solo bonum, sino faciendum. Es decir, que es obligatorio. Es faciendum, quiere decir en latín, que ha de hacerse, es decir, que es obligatorio, preceptivo. Claro, hay una dualidad aquí de calificativos, de propiedades, sí, para todos los que profesan, y yo profeso, aunque no filosóficamente, el realismo moral y creen que hay propiedades objetivas de bien y de mal. Bueno, pues para todos ellos, si aceptan la tesis de Santo Tomás, han de entenderla o bien bonum est bonum, una tautología, lo bueno es bueno, o bien algo que no sea una tautología, algo que tenga un contenido informativo. Pero para eso hay que distinguir dos propiedades, dos cualidades, lo bueno y lo obligatorio. Todo lo que es bueno, o por lo menos todo aquello que es una plasmación del bien, será obligatorio, pero su ser bueno y su ser obligatorio serán propiedades diferentes. Porque si no, la máxima de Santo Tomás equivale a decir bonum est bonum, o faciendum est faciendum. Sí, lo que hay que hacer, lo que hay de hacer se ha de hacerse, bien. Lo que es bueno, bien. Eso, como la pared es pared, el color lo rojo es rojo, y así sucesivamente. Una tautología, un enunciado de identidad. Yo, en mi lejano libro del año 90, 91, Hallazgos filosóficos, que escribí ahí, fue en realidad mi primer escarceo con la ética, y uno de los últimos también, en que un capítulo que yo traté de aplicar en mi sistema de lógica a una amplia gama de disciplinas filosóficas para hacer ver la fecundidad de esa lógica en la conformación de un sistema filosófico. Y uno de los capítulos fue lo que yo llamé agatología, del griego agazón, o sea, el bien o lo bueno. Y me planteé esa dualidad de calificativos, debido y bueno. Y con mi talante de filósofo analítico y por tanto reduccionista, en la medida de lo posible, quise reducir lo uno a lo otro y pensé que esa dualidad era ociosa. Lo que pasa es que los estudios de la lógica deóntica, de la relación entre las obligaciones, lo que es obligatorio, lo que es lícito, la lógica de las normas y finalmente aplicada al ámbito jurídico, me van a apartar de ese reduccionismo extremo y a reconocer la dualidad de propiedades en la ética y en el derecho, entre lo que es bueno y lo que es obligatorio. Entonces,
como en el próximo episodio lo veré, eso me lleva a cuestionar la máxima de Santo Tomás, bonum est faciendum. En todo caso, vamos a aceptarle a Santo Tomás que bonum sea faciendum. Y yo vea que tal línea de conducta es buena. Y a partir de ahí deduzca que es debida, que es una conducta debida. Todavía puedo preguntarme, ¿y qué? Hombre, es decir, lo que es debido es debido. Por tanto, no puede usted sustraerse. ¿Cómo no? Tantísimas cosas que son debidas en un ámbito o en otro, dejamos de hacerlas. Puedo decir, no me da la gana hacer eso que es debido. O aunque sea debido, prefiero no hacerlo. Y aquí se puede invocar esos ejemplos que trae a colación Leibniz en la Teodicea, sobre todo en la parte, se ha escrito del año 1710 o 1711, su máxima obra filosófica, en mi opinión, y una de las mejores, más deliciosas obras filosóficas de todos los tiempos. Y en esa obra trae a colación dos afirmaciones muy conocidas por el honnête homme de su época, la Medea de Séneca, la tragedia Medea, video meliora provoque, deteriora sequor, veo el bien, video meliora provoque, deteriora sequor, veo el bien y lo apruebo, pero escojo el mal. O la de San Pablo en una de sus epístolas, cuando dice, no el mal, no el bien que quiero, sino el mal que no quiero, hago. Es decir, que ahí Leibniz distingue la voluntad antecedente, que llama volición, de la voluntad consecuente. El hecho es que alguien puede perfectamente optar por aquello que sabe que es malo y sabe que es indebido, que es uitandum. Todavía es posible. Ahora, si en vez de tener que invocar el principio, la máxima tomista de bonum est faciendum, directamente decimos, es moralmente loable atenerse a lo bueno, hacer lo bueno, hacer una acción buena, y es moralmente reprochable hacer una acción mala, a salvo de que después el contexto pueda modificar cualquiera de estos dos asertos. Bueno, pues si eso no basta, cualquier consideración ulterior, empezando por esta tan inocua de Santo Tomás, desembocará en una regresión infinita, incapaz de convencernos de que obremos de una manera o de otra. Por tanto, eso no quiere decir que yo sea partidario de los enjuiciamientos penales contra animales no humanos, ni contra todos los seres humanos, claro está, por diversas razones, pero no por esa incapacidad de distinguir el bien o el mal, que posiblemente yo mismo no puedo jactarme, no puedo ufanarme de tener un conocimiento del bien y del mal morales, aunque tenga evidentemente convicciones morales y reglas propias de conducta, de que yo sé que hay unas acciones que estoy dispuesto a hacer y otras que yo no estoy dispuesto a hacer, aunque se hunda el mundo. Son convicciones morales, pero no son convicciones filosóficamente fundadas, con arreglo a ninguna de estas máximas que he ido considerando. De manera que, prescindiendo, no porque se tenga un conocimiento intuitivo, racional u otro del bien o del mal en abstracto, sino por otros motivos, hay una imputabilidad jurídica de algunos, no todos, de algunos seres humanos, de la cual están exentas los animales no humanos. Eso no quiere decir, sin embargo, que no estén sujetos a obligaciones
que no tengan deberes. Pero bueno, ese es otro tema y ya lo abordaremos en otro episodio.